En este video veremos cómo se hace la gráfica de una función exponencial. Ejemplo 1. Realizar la gráfica de la función f de x igual a 3 elevado a la x. Entonces, primero vamos a hacer una tabla de valores, una columna que nos va a representar los valores del eje x y otra columna que nos va a representar los valores del eje y, a la que vamos a nombrar f de x. En el eje x, en la columna que nos representa el eje x, vamos a poner los valores desde menos 3 hasta 3. Y luego de eso entonces vamos a evaluarlos en la función, es decir, en 3 elevado a la x. Primero entonces evaluamos f de menos 3. Ahora voy a escribir esta parte, pero ya no escribo x, sino que escribo menos 3. Por lo tanto me queda 3 elevado a la menos 3. Y con ayuda de una calculadora vamos a hallar estos primeros valores. Si tienen una calculadora científica, entonces escribimos 3, la tecla de elevado a la menos 3. Y eso nos da 0.037. O si van a utilizar la calculadora del celular, entonces primero tienen que ponerlo de forma horizontal y les va a aparecer de esta manera. Entonces ponemos 3 elevado, esa es la tecla de elevado, y nos aparece entonces acá el símbolo de elevado, escribimos menos 3 y nos da la misma respuesta, 0.037. Entonces este valor lo ponemos al lado del menos 3. Realizamos este procedimiento con los demás números. Entonces f de menos 2 sería 3 elevado a la menos 2. Con la calculadora eso nos da 0.1111 y ese número lo ponemos en la columna f de x al lado de menos 2. Ahora f de menos 1 sería 3 elevado a la menos 1. Eso es igual a 0.3333. Y ese valor lo ponemos entonces al lado del menos 1. Calculamos luego f de 0. Ya para esto no es necesario utilizar la calculadora, entonces nos queda 3 a la 0. Y como ya sabemos, hay una propiedad que dice que cualquier número menos el 0, cualquier número elevado a la 0, eso es 1. Entonces ponemos el 1 al lado del 0 en la tabla. Luego f de 1 sería 3 elevado a la 1, eso es 3, lo ponemos al lado del 1 en la tabla. Luego f de 2, eso es 3 elevado a la 2, que es igual a 3 por 3, y eso es 9. Este resultado lo ponemos al lado del 2 en la tabla. Y por último, f de 3, que sería 3 elevado a la 3, entonces multiplicamos 3 veces 3. 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Este valor lo ponemos al lado del 3 en la tabla. Luego de esto procedemos a hacer el plano cartesiano. Entonces hacemos el eje x y el eje y. Fijémonos que en este caso en el eje y aparece 5, 10, 15, 20, 25, pero cada una de esas líneas acá que se ve representa una unidad. Entonces acá sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así hasta llegar al último de los números. Entonces vamos a ubicar el primer número, menos 3 en x y 0.037 en y. Esta columna representa los números en y. Entonces menos 3 en x está acá y 0.037, eso es casi 0, entonces queda ahí casi que sobre la línea del eje. El segundo punto, menos 2 en x y 0.111 en y. Entonces menos 2 en x y 0.111, eso es un poquito más arriba del anterior punto, pero sobre menos 2 en x. El siguiente es menos 1 en x, 0.3333. Entonces sería menos 1 en el eje x y 0.333 es un poquito más arriba del anterior. El siguiente punto, 0 en x, 1 en y, entonces quedaría ubicado acá, 0 en el eje x y subimos una unidad en el eje y. El siguiente punto sería 1 en x, 3 en y, entonces sería una unidad en el eje x y subimos 3 en el eje y. El siguiente punto sería entonces 2 en el eje x, 9 en el eje y, entonces 2 en el eje x y subimos 9 en el eje y. Y por último el punto 3 en x, 27 en y, entonces 3 en el eje x es acá y subimos 27 unidades en el eje y. De esta manera ya tenemos entonces ubicados todos los puntos y lo que nos resta por hacer es trazar la curva que pasa por todos estos puntos. No vayan a hacer líneas rectas entre los puntos porque así no es la función. Lo que tienen que hacer es una curva suave que pase por todos los puntos, pero no son líneas rectas.
Además de esto, la función no termina acá en este punto, la función tiene que continuar hacia arriba y acá en esa parte lo mismo, la función acá tiene que seguir bajando, acercándose cada vez más al eje X, pero nunca va a pasar por debajo de él. Y de esta manera ya tenemos graficada la función f de x igual a 3 elevado a la x.